Esta presentación trata sobre los principales factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué son los factores de riesgo cardiovascular? Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, que son sumamente frecuentes en nuestra población, existen una serie de factores que han mostrado una estrecha relación con la incidencia y con la gravedad de la patología cardiovascular. Es decir, son una serie de factores que predisponen a que una persona padezca de una enfermedad cardiovascular y ésta sea aún más grave, por lo que el control y la reducción de los que son modificables, como vamos a ver más adelante, es fundamental, ya que las modificaciones de los mismos han mostrado de forma contundente una reducción de la mortalidad y de la morbilidad derivada de estas enfermedades cardiovasculares, siendo necesario por ello conseguir objetivos muy exigentes en su control. Existen dos tipos de prevención. La reducción de estos factores de riesgo se puede realizar en personas sin enfermedad cardiovascular conocida, con el fin de evitar la aparición de la misma. A esto se le llama prevención primaria. Sin embargo, las personas que ya han sufrido alguna enfermedad cardiovascular, en este caso, se quiere disminuir la progresión de la enfermedad y evitar la discapacidad y mortalidad precoz. En este tipo de personas estamos hablando de una prevención secundaria. Como mencionamos, el control de estos factores de riesgo es esencial y los programas de rehabilitación cardíaca, entre sus objetivos, tiene el ser un pilar en el control y mejoría de los factores de riesgo que se pueden modificar, por lo cual se debe seguir mejorando en mantener los programas a todas aquellas personas susceptibles que se beneficiarían de los mismos. Recordar, por tanto, que la rehabilitación cardíaca es una estrategia destinada a reducir la evolución de la enfermedad cardíaca. Ahora, hablando propiamente de los factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? En realidad tenemos dos tipos principales de factores de riesgo: aquellos factores de riesgo modificables y los factores de riesgo que no son modificables. Entre los factores de riesgo no modificables tenemos la edad, donde empieza a ser un factor de riesgo a partir de los 45 años en el género masculino y a partir de los 55 años en el género femenino. Los antecedentes heredofamiliares, es decir, familiares cercanos que ya hayan tenido algún infarto agudo del miocardio o alguna enfermedad cardiovascular relacionada. Y el sexo masculino es otro de los factores de riesgo que no se pueden modificar. Mientras que los factores de riesgo modificables son el tabaquismo, la inactividad física, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la dislipidemia. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo más importantes a nivel mundial. De hecho, el tabaquismo es responsable de gran parte de la mortalidad que ocurre en las personas que padecen del corazón por enfermedad arterial coronaria en el mundo. El riesgo se relaciona de forma directa con el número de cigarrillos fumados al día, es decir, entre más número de cigarros fumados al día, mayor va a ser el riesgo de esta enfermedad. Tras un infarto agudo del miocardio, la persona que continúa fumando duplica el riesgo de muerte, por lo que es importante suspender el tabaquismo. Con respecto a la diabetes, que también es una de las enfermedades crónicas relacionadas,
El riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en las personas que tienen un mal control de su diabetes es de hasta 2 a 4 veces mayor en comparación con una persona que no padezca de diabetes, por lo cual se debe siempre mantener un estricto control del azúcar en la sangre. La dislipidemia, relacionada con las alteraciones en los niveles de colesterol y en los niveles de triglicéridos en la sangre, también es un factor de riesgo cardiovascular. De hecho, altos niveles de colesterol se relacionan con enfermedad cardíaca, debido a que el colesterol se empieza a acumular en las arterias coronarias, disminuyendo el flujo a las células del corazón. Por tanto, de allí la importancia de mantener las cifras adecuadas en cuanto al colesterol y en cuanto a los triglicéridos. La presión arterial alta o hipertensión arterial es también uno de los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes. La normalización de las cifras de presión arterial en personas cardiópatas es un objetivo primordial del control. Existen algunos cambios en el estilo de vida que permiten y ayudan a reducir las cifras de presión arterial. Tal es el caso del ejercicio, el control del peso, la disminución de la ingesta de alcohol y la disminución de la ingesta de sal. La obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes y prevalentes en nuestra población. La obesidad, principalmente el acúmulo de grasa a nivel abdominal, es el que se ha asociado a una mayor gravedad de la aterosclerosis coronaria, es decir, del acúmulo de grasas y lípidos a nivel de las arterias coronarias. De hecho, el riesgo es mayor cuando los hombres tienen una circunferencia abdominal mayor a 102 centímetros o en las mujeres cuando ésta es mayor a 88 centímetros. La inactividad física es uno de los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes en nuestra población, por lo cual el mantenimiento de la forma física y el realizar actividad física de forma regular es un factor protector. De hecho, se ha visto cómo la actividad física ayuda a mejorar las cifras de lípidos, a mejorar las cifras de presión arterial, a mejorar el índice de masa corporal e inclusive se ha demostrado que ayuda a propiciar el abandono del hábito de fumar. Algunas consideraciones finales con respecto a los factores de riesgo. Recordar que existen factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables, que son estos últimos los que tenemos que procurar mantener con un control adecuado. Cada factor de riesgo tiene una relación independiente con la aparición y evolución de la enfermedad. Es decir, una persona que acumule varios factores de riesgo va a tener mayor riesgo de padecer la enfermedad o de tenerla aún más grave. Por lo tanto, las acciones de la rehabilitación cardíaca van destinadas a reducir el riesgo global del individuo, siendo un pilar fundamental para poder controlar los factores de riesgo, para poder combatir la inactividad física y por tanto disminuir la incidencia y progresión de la enfermedad cardiovascular.